Así que acomódense, pónganse cómodos y comencemos. La puerta de la unidad 47C se abrió con un siseo, con ese sonido húmedo y orgánico que caracterizaba la mayor parte de la arquitectura de la hegemonía. John Cope se quedó en el umbral, con su bolsa de lona en una mano, la caja de herramientas en la otra, y se quedó mirando lo que definitivamente no era una habitación individual. Dos figuras ocupaban el espacio común, ambas de piel verde, pero las similitudes terminaban ahí. La de la izquierda se reclinaba en lo que pasaba por mobiliario en esta parte de la estación, un marco cubierto por una membrana que se ajustaba a su cuerpo con una fluidez inquietante. Su cabello rojo y salvaje caía en cascada sobre los hombros, desnudos a excepción de unas correas mínimas que parecían más decorativas que funcionales. Sus ojos, carmesí luminosos, lo siguieron con el enfoque perezoso de un gato observando a un ratón que aún no ha decidido matar. Kix Rip, ronroneó ella, con una voz que emitía unos armónicos que hicieron que a John le picara el oído interno. El propietario no mencionó que estaba reabasteciendo la despensa. La segunda figura estaba de pie cerca de lo que a John le habían dicho que era la unidad. Su cabello morado estaba severamente recogido hacia atrás, revelando los ángulos afilados de su rostro. Sus ojos amarillos se entrecerraron mientras lo barrían con precisión clínica. Terrestre, dijo ella, y la palabra conllevaba el peso de un diagnóstico. Mamífero, sangre oxigenada, evaluación de Kibara, masa insuficiente para más de 2 alimentaciones. John dejó su bolsa de lona, dejó su caja de herramientas, y la puerta se selló detrás de él con finalidad. John Cope, dijo él, firmé un contrato de arrendamiento por una sola habitación, pagué el primer y el último mes. La pelirroja, Trexilla, dedujo él, se sentó. El movimiento fue demasiado suave, con las articulaciones doblándose en ángulos que sugerían una flexibilidad excepcional o una estructura ósea fundamentalmente diferente. Ella mostró los dientes. Eran muy blancos, muy afilados. Oh, esto es delicioso, dijo. Kibara, él cree que es un inquilino. La observación de Trexilla es prematura, respondió Kibara, aunque su labio se curvó ligeramente. El ganado parece tener la impresión de que este es un acuerdo de residencia compartida. La mirada de John recorrió la habitación con precisión metódica, 4 salidas contando la ventilación, 2 ventanas, más bien miradores, que daban al sector industrial de la estación, columnas de carga integradas en la arquitectura orgánica, la unidad de climatización zumbaba a 40 hercios. Más o menos. El propietario dijo habitación individual, repitió John, y su voz se mantuvo nivelada, con el mismo ritmo constante que usaba cuando explicaba por qué una estructura estaba a punto de fallar. Me mostró el contrato de arrendamiento, me tomaron los datos biométricos. Trexilla se rió, y el sonido llevaba esos mismos armónicos equivocados. Se levantó de su asiento y cruzó el espacio entre ellos con movimientos que eran casi un baile. John no retrocedió, no cambió su peso. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar un comportamiento de presa invitaba a la depredación. Déjame explicarte cómo funciona esto, pequeño mamífero, dijo ella, rodeándolo lentamente. Este apartamento es nuestro, lo ha sido durante 3 ciclos. Somos Belcara, lo que tu primitiva base de datos probablemente haya traducido como vampiro, aunque la realidad es mucho más rica. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que John pudiera olerla, algo parecido al ozono y al cobre. Nos alimentamos tanto psíquica como físicamente, continuó. El terror es casi tan nutritivo como la sangre, y tú, con tu ritmo cardíaco elevado y tus deliciosas hormonas de estrés de mamífero, vas a ser todo un manjar. El pulso de John estaba elevado, no por miedo, sino por cálculo. Había trabajado en estructuras que podían matarlo con un solo movimiento en falso durante 15 años. El peligro ya no disparaba su adrenalina, agudizaba su enfoque. El contrato dice habitación individual, dijo por tercera vez. ¿Dónde está mi habitación? Kibara emitió un sonido que podría haber sido una risa. Trexilla, el ganado es persistente, tal vez deberíamos demostrar la futilidad de su posición. El aire alrededor de John se espesó de repente, no físicamente, todavía podía respirar, pero algo presionaba sus pensamientos como si fuera algodón. Sus extremidades se sentían pesadas, desconectadas. Reconoció la sensación de la única vez que había estado expuesto a psicotrópicos de grado militar. Alguien estaba intentando paralizarlo. Su mente,
que ya estaba ejecutando cálculos estructurales y evaluaciones de amenazas, simplemente incorporó la intrusión como otra variable. Demasiado ruidoso, diría Kibara más tarde, demasiado caótico. Como intentar detener un río construyendo una presa en medio de él, el agua simplemente lo rodeaba. Jon se agachó, recogió su caja de herramientas y caminó hacia la esquina cerca de la unidad de climatización. Imposible, susurró Kibara. Los ojos de Trexilla brillaron con más intensidad. Se resistió a Kibara, realmente se resistió. La evaluación de Trexilla es incorrecta, espetó Kibara. El campo de parálisis estaba calibrado correctamente. La actividad neuronal del humano está simplemente demasiado dispersa, como intentar agarrar arena. Jon dejó su caja de herramientas en el suelo y la abrió. Le llegó el olor familiar a aceite de máquinas y metal. Olor a hogar, olor a cordura en una galaxia que había demostrado ser en su mayoría insana desde que había dejado la Tierra. Necesito montar mi taller, dijo. No ocupará mucho espacio, 2 metros por 2 deberían ser suficientes. Durante un largo momento, ninguna de las vampiras se movió. Luego Trexilla echó la cabeza hacia atrás y se rió, y un deleite genuino reemplazó su diversión depredadora. Oh, nos quedamos con este, declaró. Kibara, ¿cuándo fue la última vez que algo te sorprendió? Hace 17 ciclos estándar, respondió Kibara automáticamente. Y la sugerencia de Trexilla es poco práctica. El humano intentará afirmar reclamos territoriales. Interrumpirá nuestro horario de alimentación. Haremos que las cosas sean interesantes, contrarrestó Trexilla. Se movió al lado de Jon, mirando dentro de su caja de herramientas con la fascinación de alguien que examina un artefacto alienígena. ¿Qué son estos instrumentos primitivos? Llaves inglesas, dijo Jon. Destornilladores, martillo, son herramientas básicas. No hay conductos de plasma, observó Kibara, habiéndose acercado a pesar de sí misma. No hay resonadores cuánticos. ¿Cómo funciona algo? Física, dijo Jon. Sacó un taladro manual, de los que tienen manivela. Palanca, torsión, fricción. Trexilla cogió una llave inglesa, probando su peso. Y estas llaves, que manipulan exactamente, tuercas, tornillos, cualquier cosa que necesite girar. Barbárico, pronunció Kibara, pero sus ojos amarillos siguieron el movimiento de la herramienta con interés. Jon empezó a deshacer su bolsa, 3 mudas de ropa, todas prácticas, artículos de aseo en una bolsa sellada. Un elemento calefactor portátil que funcionaba con combustible químico, no con electricidad. Una colección de manuales técnicos, libros físicos reales, porque todos los lectores digitales que había tenido alguna vez habían fallado un mes después de salir de la Tierra. ¿Dónde está mi habitación?, preguntó de nuevo. Trexilla hizo un gesto vago hacia una partición. Ahí detrás, supongo, si insistes en mantener esta adorable ilusión de ser una persona. Jon se acercó, examinó el espacio, 3 metros por 3,5, un mirador, una cama de membrana, control de clima, adecuado. Esto servirá, dijo. Cuando se dio la vuelta, ambas vampiras lo observaban con expresiones que no lograba descifrar. Ya no eran exactamente depredadoras, más bien como científicas observando el resultado inesperado de un experimento. El humano acepta los términos de convivencia compartida, afirmó Kibara, como si lo registrara en algún registro interno, a pesar de los claros indicadores de jerarquía de dominio. Pagué el alquiler, dijo Jon. Tengo un contrato, si no les gusta, háblenlo con el propietario. Oh, lo haremos, ronroneó Trexilla, justo antes de drenarlo por completo por esta pequeña broma. Sonrió, con los colmillos muy blancos bajo la luz artificial de la estación. Pero creo que te mantendremos por aquí un tiempo, Jon Cope, eres demasiado interesante para desperdiciarte rápidamente. Jon regresó a su esquina y comenzó a configurar su espacio de trabajo. Había aprendido hace mucho tiempo que la galaxia funcionaba con dinámicas de poder. Los humanos estaban cerca del fondo. Débiles, de vida corta, tecnológicamente atrasados. Pero las dinámicas de poder podían cambiar. Las estructuras podían fallar, y cada fallo comenzaba con alguien que no prestaba atención a los fundamentos.
atornilló su banco de trabajo al suelo utilizando fijadores mecánicos que aguantarían en cualquier gravedad, organizó sus herramientas por función y frecuencia de uso, preparó su forja portátil, solo un quemador químico y una plataforma resistente al calor. Pero suficiente para trabajos básicos en metal. Detrás de él escuchó a Trexilla y Kíbara conversando en su propio idioma, una serie de clics y armónicos que su implante traductor se esforzaba por procesar. Resistencia sin precedentes, arquitectura neuronal, fundamentalmente diferente, podría resultar útil, o peligrosamente impredecible. Ion las ignoró. Había sido subestimado durante toda su carrera, demasiado humano, demasiado primitivo, demasiado dependiente de la física antigua, hasta el momento en que su física antigua salvaba un proyecto o una vida o ambas cosas. Terminó de instalarse justo cuando las luces del ciclo diurno de la estación comenzaron a atenuarse lentamente hacia el modo nocturno. Su rincón se veía exactamente igual a todos los talleres que había mantenido, organizado, eficiente, con olor a aceite y a metal honesto. Trexilla observa que el humano ha completado su comportamiento de anidación, anunció Kíbara. Yo observo que el humano no ha gritado ni una sola vez, añadió Trexilla, muy decepcionante, aunque supongo que tenemos ciclos de sobra para corregir eso. Ion sacó uno de sus manuales, Ingeniería estructural en entornos de gravedad variable, y se acomodó en la esquina de su espacio de trabajo. Encontró una posición donde su espalda daba a la pared, y podía ver tanto la entrada de la habitación como a las vampiras. Voy a leer, dijo, intenten no hacer mucho ruido. El silencio que siguió tuvo un peso propio. Luego Trexilla se echó a reír de nuevo, con ese extraño sonido armónico. Kíbara, creo que estoy enamorada. La evaluación emocional de Trexilla es bioquímicamente imposible, respondió Kíbara, pero había una nota de algo en su voz que podría haber sido diversión. Ion pasó la página, volvió a comprobar las líneas de visión hacia las salidas, calculó cuánto tardaría en llegar a su caja de herramientas si las cosas salían mal. Afuera, la estación zumbaba con su ritmo mecánico interminable, adentro de la unidad 47C, se había establecido un nuevo e inestable equilibrio. No duraría, Ion ya podía ver cómo se formaban las debilidades estructurales. Pero por ahora tenía su habitación individual, aunque fuera diferente a sus expectativas. Tenía sus herramientas, tenía su comprensión de cómo funcionaban las cosas en su nivel más fundamental. Las vampiras tenían sus poderes, sus habilidades psíquicas, su superioridad tecnológica. Ion tenía palanca, torsión, fricción. Al final pensó, ya verían qué cimientos resistían mejor. La primera semana estableció los patrones. Trexilla y Kíbara operaban en un ciclo de 28 horas que no prestaba atención a la programación arbitraria de día y noche de la estación. Se alimentaban, aunque nunca de Ion, no todavía, cada 3 rotaciones, regresando al apartamento en diversos estados de saciedad y desaliño. Llenaban el espacio común con los detritos de su existencia, equipo de interfaz biomecánica que pulsaba con una suave bioluminiscencia, aparatos de alimentación que Ion se cuidaba mucho de no examinar demasiado de cerca. Y lo que parecían ser narcóticos recreativos adaptados a su neuroquímica específica. Ion se mantuvo en su rincón y en su horario. Arriba a las 600 horas de la estación, acondicionamiento físico, flexiones, dominadas en una barra que había instalado en el marco de la puerta de su habitación, trabajo del núcleo. Desayuno de barras de proteína de reserva terrestre y café sintetizado que sabía ácido de batería pero entregaba cafeína de manera confiable. 8 horas de trabajo por contrato en su tableta de datos, consultando en proyectos estructurales a través de 3 sistemas. Luego, su trabajo manual, manteniendo sus herramientas, fabricando pequeños componentes, repasando los ejercicios prácticos de sus manuales. Las vampiras lo observaban con la fascinación de antropólogas que observan una cultura primitiva. Explica el propósito de los movimientos físicos repetitivos. Exigió Kíbara al 4.º día, viendo a Ion completar su 100ª flexión con un ritmo mecánico preciso. Acondicionamiento, dijo Ion, 98, mantener la fuerza, 99, densidad ósea, 100. Se puso de pie suavemente, apenas respirando con dificultad. La fisiología bélcara se autorregula, observó Trexilla desde su percha. Estaba lánguida esta mañana, habiéndose alimentado la noche anterior. La masa muscular se optimiza según la demanda actual sin una cruda repetición mecánica. La fisiología humana no, dijo Ion. Se movió hacia su barra de dominadas. Lo usas o lo pierdes.
Fascinante, murmuró Kibara, mientras su tableta de datos grababa. El humano compensa la ineficiencia biológica a través de estrés físico deliberado. Trexilla, ten en cuenta el gasto de recursos requerido. Estoy notando la definición muscular, ronroneó Trexilla. Los mamíferos son deliciosamente estéticos cuando son funcionales. Ion completó sus dominadas, ignorando el comentario. Había trabajado en equipos donde el hecho de ser humano lo convertía en objeto de observación constante y burla periódica. La clave era simple, ser lo suficientemente competente como para que la burla se mantuviera en el nivel verbal. La fricción se intensificó durante su trabajo de fabricación. ¿Qué?, preguntó Kibara con genuina perplejidad, ¿está haciendo el humano? Ion levantó la vista de su forja portátil. Había estado calentando un trozo de metal de desecho hasta ponerlo al rojo vivo, dándole forma a golpes de martillo para convertirlo en un soporte de repuesto para su banco de trabajo. Forjando, dijo. Aplicando fuerza cinética para alterar la estructura molecular a través de manipulación térmica, tradujo Kibara. Se acercó, con los ojos amarillos fijos en el metal incandescente. Esto es Trexilla. Así es como daban forma a los materiales antes de la era molecular. Huele terrible, se quejó Trexilla, pero ella también se había acercado. Tanta combustión, tanta energía desperdiciada. No desperdiciada, dijo Ion. Enfrió el soporte en aceite, produciendo un siseo y una columna de humo. Controlada, precisa. Precisa, repitió Kibara. El humano afirma tener precisión, al mismo tiempo que crea gradientes térmicos que varían en cientos de grados. Ion sacó el soporte y lo examinó a la luz. La curva era exactamente lo que necesitaba, el grosor apropiado para la carga que soportaría. Había hecho 10,000 piezas similares en su carrera. Podría hacerlo medio dormido. Dentro de la tolerancia, dijo. Trexilla extendió la mano, y sus dedos flotaron justo por encima del metal aún caliente. Y si tus sentidos orgánicos calculan mal, si tu primitivo sistema óptico juzga mal la temperatura, entonces me quemo. Ion dejó el soporte a un lado para que se enfriara. Aprendo a no cometer ese error de nuevo. Ineficiente, pronunció Kibara el dolor como metodología educativa. Efectivo, contrarrestó Ion, nunca cometas el mismo error dos veces. Esa noche, o lo que pasaba por noche en sus horarios desalineados, Trexilla decidió poner a prueba los límites. Ion estaba leyendo, de espaldas a la unidad de climatización, cuando sintió su presencia. Se movía en silencio cuando quería, perturbando el aire solo de manera mínima. Pero Ion había aprendido a rastrear amenazas a través de la vibración y los cambios de presión del aire. Años en obras de construcción donde la caída de herramientas podía matarte hacían eso. «Eres consciente de mi aproximación», dijo Trexilla. No era una pregunta. Sí. Rodeó el lugar para quedar frente a él, se agachó a la altura de sus ojos. Así de cerca, él podía ver cómo sus pupilas se dilataban y contraían independientemente, rastreando micromovimientos en su rostro. La mayoría de los seres no pueden sentirme cuando acecho, dijo ella. Sus sistemas de lucha o huida se activan. Sí, pero no pueden identificar la fuente. Me rastreas como una presa que rastrea a un depredador. Sí, dijo Ion de nuevo. ¿Por qué no tienes miedo? Ion consideró la pregunta. Dejó su manual, prestándole toda su atención. El miedo es una herramienta, como un martillo. Úsalo cuando sea útil. Ahora mismo no es útil. La cabeza de Trexilla se inclinó en ese ángulo pronunciado que él había aprendido que significaba que estaba genuinamente intrigada. Explícate. No estás cazando, dijo Ion. Si estuvieras cazando, tu distribución de peso sería diferente. El centro de gravedad más bajo. Los músculos pretensados para un movimiento explosivo. Estás investigando. Kibara, llamó Trexilla, sin romper el contacto visual con Ion. El humano puede leer los indicadores cinestésicos Belcara. Imposible, vino la respuesta desde el otro lado de la habitación. El lenguaje corporal Belcara evolucionó específicamente para confundir a las especies presa. Ven y compruébalo tú misma. Kibara se acercó con su característico movimiento de deslizamiento. Se detuvo exactamente a 1 metro de distancia,
lo suficientemente cerca para atacar, lo suficientemente lejos para permanecer fuera de los rangos de amenaza biológica de la mayoría. Demuestra, exigió ella. Jon señaló a Trexilla. Tiene curiosidad, pero no es hostil. El peso en los talones, no en los dedos de los pies, los hombros relajados, las manos abiertas, no tensas para golpear. Dirigió su atención a Kibara. Estás evaluando el nivel de amenaza. El peso distribuido uniformemente para un reposicionamiento rápido. Micromovimientos en tus dedos. Habilidad psíquica, lista para desplegar. Los ojos siguen mis manos y mi núcleo, no mi cara. Las orejas de Kibara se movieron espasmódicamente. El humano tiene capacidades de observación más allá de la línea base de la especie. El humano tiene 15 años de no morir en las obras de construcción, corrigió Jon. Aprendes a leer el lenguaje corporal cuando un operador de grúa que tiene un mal día podría dejar caer 5 toneladas de acero sobre tu cabeza. Gran parte de su existencia está definida por la mortalidad, reflexionó Trexilla. Ella extendió la mano, lo suficientemente lento como para que Jon pudiera seguirla, y tocó su mano. Sus dedos estaban más fríos que la temperatura humana de referencia. La textura de la piel era ligeramente diferente. Esta carne es tan frágil, tan temporal. No te aterroriza, no. ¿Por qué no? Porque es la verdad, dijo Jon simplemente. Tener miedo de las cosas que son verdad es un desperdicio de energía. La risa de Trexilla fue más silenciosa esta vez, menos teatral. Eres el ganado más extraño que he encontrado, Jon Cope. No ganado, dijo Jon. Su voz se mantuvo estable, pero algo en ella hizo que los ojos de Trexilla se entrecerraran. Inquilino, pagué el alquiler, tengo derechos. Derechos, repitió Kibara. El humano cree que los marcos legales establecidos por especies que lo ven como apenas pensante transmiten protecciones significativas. Derechos que defenderé, aclaró Jon. La temperatura de la habitación pareció bajar. Ambas vampiras se quedaron muy quietas, y Jon reconoció la parálisis del depredador que precedía a la acción violenta. Luego Trexilla sonrió, con sus colmillos prominentes. Oh, esto va a ser divertido. Kibara, nos está amenazando. La evaluación de Trexilla es precisa. Consulta. ¿Qué defensa imagina el humano que sería efectiva contra las capacidades físicas y psíquicas Belcara? Jon regresó a su manual. Espero que no tengamos que descubrirlo. El momento quedó suspendido ahí, equilibrado en el borde. Entonces Kibara hizo un gesto despectivo y se alejó deslizándose. Trexilla permaneció agachada a su lado por un momento más. O eres el humano más valiente que he conocido, dijo suavemente, o el más tonto. No he decidido cuál. Probablemente ambos, admitió Jon. Ella se rió de nuevo y se retiró a su percha. Los patrones continuaron, Jon trabajaba, las vampiras observaban. Se pusieron a prueba los límites, se establecieron, de vez en cuando se renegociaban a través de intercambios cuidadosos que ambas partes pretendían que eran conversaciones casuales. Jon aprendió que Trexilla se alimentaba de miedo y sangre, pero genuinamente amaba la estética del terror. La forma en que se movían las presas, los sonidos que hacían, la cascada bioquímica del pánico. Ella hablaba de alimentarse de la manera en que un artista de la tierra podría hablar de pintura, todo técnica y apreciación. Kibara se alimentaba de forma más clínica, viéndolo como una necesidad biológica más que como arte. Estaba fascinada por los sistemas, por la elegancia matemática de cómo funcionaban las cosas. Pasaba horas viendo el trabajo de fabricación de Jon, registrando todo, murmurando acerca de la física aplicada, primitiva pero internamente consistente. Aprendieron que Jon sabía cocinar de verdad, con combustible químico y gradientes térmicos e ingredientes que tenían que ser combinados en secuencias específicas. El olor a comida real, no pasta de nutrientes sintetizada, sino huevos revueltos honestos hechos de polvo liofilizado, las atrajo a ambas a su rincón como polillas a la llama. La reacción de Maillard, susurró Kibara, viéndolo cocinar huevos en una sartén de metal sobre su quemador químico. Trexilla, el humano está induciendo la descomposición de las proteínas a través de la aplicación térmica controlada. Huele increíble, admitió Trexilla, nada que ver con las soluciones de nutrientes estériles que consumimos. ¿Quieren un poco?, preguntó Jon.
ambas vampiras retrocedieron ligeramente. Los sistemas digestivos Belcara están optimizados para la alimentación líquida, explicó Kibara. El consumo de alimentos sólidos desencadenaría un violento rechazo. Una lástima, dijo Jon, comió sus huevos notando cómo ambas vampiras seguían cada movimiento de su tenedor. 3 semanas después, el apartamento se sentía menos como una situación de rehenes y más como el acuerdo de vivienda compartida más extraño de la galaxia. Las vampiras todavía hacían comentarios casuales sobre alimentarse de él, eventualmente, pero con menos convicción. Jon todavía dormía con una llave inglesa debajo de la almohada, pero ya no realizaba un control de seguridad completo antes de permitirse descansar. Equilibrio, inestable, temporal, construido sobre cimientos que Jon ya podía ver que eran inadecuados. Pero se mantenía, por ahora, hasta que las alarmas de emergencia de la estación comenzaron a aullar y todo cambió. Las alarmas cortaron a través del zumbido ambiental del apartamento como una hoja de afeitar en la carne. La cabeza de Jon se levantó de golpe del ensamblaje del rodamiento que había estado rectificando con precisión. Sus manos se movieron automáticamente, dejando las herramientas, evaluando las salidas. Trexilla se materializó desde su habitación, moviéndose con esa velocidad líquida que todavía chocaba con las expectativas de Jon. Ese no es un patrón de simulacro. Confirmado, dijo Kibara, con los ojos desenfocados mientras accedía a los flujos de datos de la estación a través de su interfaz neuronal. Advertencias de múltiples brechas, el sector 47 está experimentando intentos de acceso no autorizados a través de 17 puntos de entrada. ¿17? La voz de Trexilla se agudizó. Esos no son piratas, eso es el ejército. Jon ya se estaba moviendo, sacando su mochila de supervivencia de debajo de su banco de trabajo. 3 días de provisiones, herramientas básicas, documentación personal. Hábitos de una carrera en la que los sitios de trabajo podían convertirse en zonas de evacuación sin previo aviso. Kibara, detalles, exigió Trexilla. El flujo de datos se está fragmentando, alguien está desplegando medidas de contrainteligencia. Los dedos de Kibara se movían nerviosamente mientras navegaba por interfaces invisibles. La identificación parcial sugiere, Trexilla, que son firmas Chrysler. El nombre no significaba nada para Jon, pero la reacción de Trexilla se lo dijo todo. Su piel cambió a un verde más profundo, una exhibición de amenaza que él nunca había visto antes. La hegemonía Chrysler no opera tan profundamente en territorio neutral, dijo Trexilla, a menos que hayan identificado un objetivo de alto valor, terminó Kibara. Sus ojos amarillos se clavaron en Trexilla. Tu ciclo de alimentación anterior, el príncipe mercader de los confines exteriores, fuiste descuidada. Fui minuciosa, espetó Trexilla. Él estaba muerto antes de que yo lo dejara. Aparentemente no lo suficientemente minuciosa para evitar que activara una baliza de hombre muerto. El edificio se estremeció, no por una explosión. Jon habría reconocido eso, sino por algo que lo golpeó con una fuerza tremenda. Sus instintos de ingeniero catalogaron la vibración, un impacto desde arriba, aproximadamente 12 pisos más arriba, la relación de masa a fuerza sugería una pequeña nave haciendo un acoplamiento forzoso. Están haciendo un aterrizaje de ruptura, dijo Jon. Ambas vampiras lo miraron. El patrón de vibración, explicó él, contacto de nave a estructura. No están usando los puertos de atraque, están cortando a través directamente. Las orejas de Kibara se movieron rápidamente. El análisis del humano es correcto. Estoy detectando la activación de equipo de ruptura de casco, en múltiples puntos. Están estableciendo un perímetro. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a este piso?, preguntó Trexilla. Al ritmo actual de avance, 47 minutos. Los colmillos de Trexilla se mostraron en una sonrisa que no tenía nada que ver con el humor. Entonces tenemos tiempo de preparar un comité de bienvenida. Las luces parpadearon, 1, 2 veces, y luego se estabilizaron en los niveles de emergencia. Una tenue luminiscencia roja que convirtió el apartamento en algo sacado de una pesadilla. Fluctuación de energía, anotó Jon. Deliberada, corrigió Kibara. Están alterando los sistemas primarios de la estación. Trexilla, se están preparando para desplegar algo que requiere. El mundo se sacudió. No físicamente, el cuerpo de Jon permaneció exactamente donde estaba, pero algo fundamental cambió en el aire,
en el espacio entre los átomos. Su oído interno gritó incorrección, su visión se volvió gris en los bordes. Luego pasó, dejándolo jadeando. Al otro lado de la habitación, ambas vampiras se habían derrumbado. Trexilla se agarró a su percha, con los brazos temblando por el esfuerzo. Kíbara golpeó el suelo con fuerza, con su gracia habitual completamente ausente. Ambas estaban haciendo sonidos que Jon nunca había escuchado antes. Un lamento agudo que hablaba de un dolor más allá de lo físico. ¿Qué? Empezó Jon. Zona muerta, jadeó Kíbara, han desplegado un campo de zona muerta. Jon había oído hablar de ellos. Armas orbitales que creaban esferas de supresión tecnológica, volviendo inerte cualquier cosa más avanzada que la ingeniería mecánica. Desarrolladas durante las guerras de la hegemonía para contrarrestar a las especies que se habían vuelto excesivamente dependientes de las tecnologías psíquicas o cuánticas. Se miró las manos, flexionó los dedos, sintió la respuesta mecánica del tendón y el hueso, funcionando exactamente como habían sido diseñados por 4.000 millones de años de evolución y ni un solo bit de tecnología sofisticada. ¿Qué tan malo es?, preguntó. Trexilla intentó ponerse de pie, falló, lo logró en el segundo intento, pero sus movimientos eran incorrectos, espasmódicos, descoordinados. No se supone que afecte a los Belcara directamente, somos biológicos, no tecnológicos. Pero nuestras mejoras sí lo son, dijo Kíbara. Ella había logrado ponerse a gatas, con la cabeza colgando, las interfaces neuronales, los reguladores metabólicos, las matrices de amplificación psíquica que nos instalamos hace 3 ciclos. Se suponía que estaban biointegrados, gruñó Trexilla. Lo estaban, pero la integración requiere manipulación celular a nivel cuántico para mantenerse. Sin eso, Kíbara levantó la vista, y por primera vez desde que Jon la conocía, vio un miedo genuino en esos ojos amarillos. Estamos funcionando con la biología de referencia, sin habilidades psíquicas, sin fuerza mejorada, sin regeneración. Jon procesó esto, miró a las dos criaturas que habían pasado 3 semanas discutiendo casualmente sobre él como comida potencial. Todavía eran peligrosas. La fisiología Belcara básica no era algo para ignorar, pero el inmenso abismo de capacidades que había existido entre ellos se había reducido repentinamente a algo casi manejable. ¿Pueden pelear?, preguntó. Mejor que tú, mamífero, escupió Trexilla, pero no había confianza en ello, solo miedo envuelto en bravuconería. Tal vez, admitió Jon, pero yo puedo hacer algo que ustedes no pueden. ¿Qué? Señaló su rincón, su taller lleno de herramientas mecánicas y equipos alimentados con químicos y dispositivos que no dependían de nada más complejo que la palanca y la combustión. Todavía puedo luchar de la forma en que los humanos siempre han luchado, dijo, con rocas y palos y fuego. El edificio se estremeció de nuevo, más cerca esta vez, tal vez 8 pisos más arriba. Kíbara se puso en pie usando una de sus sillas de membrana. El humano sugiere que dependamos de técnicas primitivas de guerra. El humano sugiere que no tienen opción, corrigió Jon. Él ya se estaba moviendo, sacando herramientas de su banco. ¿Cuántos hay en el escuadrón de asalto, desconocido?, dijo Kíbara. La doctrina militar estándar de los Kressler sugiere de 12 a 15 para una instalación de este tamaño. Armados con armamento de plasma, escudos cinéticos, paquetes de mejora sensorial, ninguno de los cuales funciona en una zona muerta. Jon sintió que algo cambiaba en su pecho. No era miedo, el miedo seguía siendo inútil. Era algo más, algo que había sentido un puñado de veces en su carrera, cuando una estructura estaba fallando y todos lo miraban para averiguar cómo mantener a la gente con vida. Propósito, un propósito terrible, claro, absoluto. Entonces están tan ciegos como ustedes, dijo, con diferencias, yo he estado trabajando en la oscuridad toda mi vida. Agarró su caja de herramientas, empezó a sacar objetos específicos. Un taladro manual de manivela, una bobina de alambre de alta resistencia, recipientes de combustible químico, una bolsa de sujetadores, los componentes de su forja portátil. Trexilla, dijo, con su voz cayendo en ese patrón bajo y rítmico que surgía cuando estaba totalmente concentrado. Todavía puedes moverte en silencio, sí, ella se enderezó, forzándose visiblemente a recuperar la compostura. La musculatura Belcara está optimizada naturalmente para el movimiento silencioso. Kíbara,
Todavía puedes ver con poca luz, afirmativo. Los sistemas ópticos Belcara de referencia funcionan a través de un espectro más amplio que la visión humana. Bien. John comenzó a colocar los materiales sobre su banco de trabajo. Sus manos se movían con una eficiencia practicada, construyendo algo en su mente antes de que sus músculos lo siguieran. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Ambas vampiras lo miraron. El humano está intentando afirmar su autoridad, observó Kibara. El humano es el único aquí cuyas capacidades no se han visto comprometidas, dijo John. Levantó la vista, encontrándose con los ojos de ellas. Si quieren sobrevivir la próxima hora, sigan mi ejemplo. Si no les gusta, adelante, prueben suerte solas. Silencio, el edificio se estremeció de nuevo. 6 pisos, tal vez 5. Trexilla se rió. Fue tembloroso, pero genuino. Kibara, creo que nuestra mascota se acaba de convertir en el líder de la manada. La evaluación de Trexilla es incómoda, pero precisa. Kibara se movió al lado de John, con los ojos amarillos fijos en los materiales que él estaba ensamblando. ¿Cuáles son tus instrucciones? John sintió el peso recaer sobre él. 2 depredadoras que podrían despedazarlo incluso en su estado debilitado, buscando en él la salvación. Afuera, un escuadrón de asalto militar descendiendo a través del edificio con el asesinato en su agenda. Y él, sin nada más que sus herramientas y su entrenamiento y su certeza absoluta de que la física funcionaba de la misma manera, ya fuera que tuvieras tecnología de lujo o no primero, dijo, convertimos este apartamento en un campo de exterminio. El apartamento se transformó bajo las manos de John. Kibara, necesito que me cuentes todo sobre las capacidades sensoriales de los Kressler, dijo, mientras ya trazaba planos en una lámina de material sobrante, biología básica, no su tecnología. Kibara se agachó junto a su banco de trabajo. Sus movimientos aún eran inseguros, pero mejoraban a medida que se adaptaba a la vida sin mejoras. Los Kressler evolucionaron en un mundo de alta gravedad. Sus sistemas ópticos están optimizados para la luz brillante. Tienen una mala adaptación a la oscuridad. El rango auditivo es similar a la línea base humana. Las capacidades olfativas están significativamente mejoradas. Así que pueden olernos. Afirmativo. John asintió, incorporando eso en sus cálculos. Trexilla, ¿qué hay de su armadura, composición física, compuestos de cerámica y aleaciones de metales? Respondió Trexilla. Estaba midiendo el perímetro de la habitación a pasos, con sus instintos de depredador canalizando el miedo hacia el movimiento, diseñada para distribuir el impacto cinético. Sin sus escudos, aún detendrá la mayoría de las armas de proyectiles. Pero no toda la fuerza cinética, dijo John, solo la distribución. Esa es una debilidad. ¿Cómo? Preguntó Kibara. John levantó un trozo de alambre. Porque la distribución asume que la fuerza viene de una sola dirección, aplica fuerza desde múltiples vectores simultáneamente, y la distribución falla. La armadura se convierte en una responsabilidad, todo ese peso concentrando la tensión en el cuerpo que está dentro. Se movió hacia la unidad de climatización, examinando sus puntos de montaje. Esto tiene masa, tal vez 300 kilos. Si cae sobre alguien, la armadura no ayudará. Solo los hará más pesados. ¿Tienes la intención de dejarla caer sobre ellos? Trexilla sonaba intrigada a pesar de sí misma. Tengo la intención de darme a mí mismo la opción. John ya estaba perforando agujeros en el marco estructural del apartamento, una perforación real con una herramienta de manivela que hizo que Kibara hiciera una mueca ante la eficiencia primitiva de la misma. Necesito establecer múltiples puntos de fallo, hacer que el entorno mismo sea un arma. El edificio se estremeció. A 4 pisos de altura ahora, podían oír los sonidos a través de la ventilación, choques amortiguados, el agudo quejido de los sopletes de corte que todavía funcionaban con principios químicos básicos. John trabajó más rápido. Manipuló la unidad de climatización con un mecanismo de liberación. Un sistema de palanca simple, un contrapeso equilibrado, podría activarse con un solo tirón desde el otro lado de la habitación. Luego se movió a las ventanas. ¿Pueden los Kressler sobrevivir en el vacío? Preguntó. Brevemente, dijo Kibara, quizás 90 segundos antes de perder el conocimiento. No necesitamos más que eso. John examinó los sellos de los miradores.
Construcción estándar clasificada para presión, diseñada para fallar hacia adentro si se ve comprometida. Colocó un cable trampa conectado a un trozo afilado de metal de desecho, colocado de manera que una persona que tropezara cayera hacia la ventana con todo su peso detrás de ellos. El humano está creando generadores de caos, observó Kibara, múltiples amenazas simultáneas que requieren atención constante. Creando un entorno donde sus ventajas no importan, corrigió John. Se movía ahora por el apartamento con un enfoque absoluto, viéndolo no como un espacio vital sino como un terreno. Tienen números, entrenamiento, experiencia de combate, pero están esperando oponentes con poderes o víctimas indefensas, no alguien que pelea sucio. Trexilla lo observaba trabajar con creciente apreciación. Así es como evolucionaron los humanos, ¿verdad? No más fuertes o más rápidos, sino feroces, listos, convirtiendo todo en un arma. Prácticamente. John ahora estaba preparando sus botes de combustible químico, colocándolos en posiciones específicas alrededor de la habitación. No explosivos, todavía no, pero listos para convertirse en ellos si era necesario. Kibara, cuando cocino, mencionaste algo sobre la reacción de Maillard. ¿Entiendes la química de combustión, teóricamente? La teoría está a punto de volverse práctica. Le mostró la disposición de los recipientes, explicando los principios en oraciones breves y declarativas. Estos son hidrocarburos. Quieren arder. Es termodinámicamente favorable. Ahora mismo son estables. Pero si agregas calor y oxígeno en la proporción correcta, obtienes una rápida reacción exotérmica, una explosión. Y tú puedes controlar esta reacción. Con la fuente de ignición y contención adecuadas, sí. Las orejas de Kibara se movieron rápidamente. El humano propone militarizar la combustión controlada. Trexilla, esto es a la vez brillante y demente. También lo es toda nuestra situación, señaló Trexilla. Había dejado de caminar de un lado a otro y ahora observaba a John con una expresión que él no lograba descifrar. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a nosotros? 17 minutos, dijo Kibara, posiblemente menos si aceleran su descenso. Entonces no tenemos tiempo para prepararnos. John se tomó un momento para inspeccionar su trabajo. El apartamento se veía prácticamente igual, pero ahora cada mueble escondía una trampa. Cada sombra ocultaba un arma. Cada paso era potencialmente letal si no conocías los caminos seguros. Había convertido su hogar en un campo minado que funcionaba solo con física. Posiciones, dijo. Trexilla, estás en tu habitación con la puerta entreabierta. Eres el cebo, lo primero que ven cuando irrumpen, los atraes hacia adentro. Kibara, estás detrás de la partición cerca de mi taller. Cuando de la señal, te mueves a la posición secundaria junto al mirador. ¿Y tú? Preguntó Kibara, yo seré móvil. John recogió un trozo de tubería que había modificado, lo suficientemente pesado para dar un impacto cinético serio y moldeado para ajustarse a su agarre a la perfección. Moviéndome entre posiciones, activando trampas, creando caos. El humano espera que sigamos su planificación táctica, afirmó Kibara. El humano es el único que alguna vez ha peleado sin poderes, dijo John. Es su elección, confíen en mí o intenten a su manera. Trexilla se movió a su habitación sin más comentarios. Kibara vaciló, luego tomó su posición. Ambas todavía estaban visiblemente incómodas con seguir las órdenes de un humano, pero el miedo era un motivador excelente. John se movió al centro de la habitación cerca de su punto de activación principal. Controló su respiración, repasó el plan una vez más, comprobando si había debilidades estructurales en su estrategia de la misma manera que comprobaría el diseño de un edificio. Los sonidos de arriba eran claros ahora, botas sobre metal, órdenes ladradas en un idioma que su traductor no podía procesar a través del campo de la zona muerta, el agudo silbido del equipo de apertura de brechas encendiéndose. El ritmo cardíaco de John se elevó, no por miedo, sino por anticipación, por la claridad cristalina que venía cuando todo se reducía a simples problemas mecánicos. Entrarían por la puerta, verían lo que parecía ser un apartamento ordinario, dos vampiros debilitados, un humano, esperarían objetivos fáciles. Estarían equivocados. El mecanismo de cierre de la puerta comenzó a brillar en rojo, estaban cortando para abrirse paso.
Ion trasladó su peso a las puntas de sus pies, ajustó su agarre en el tubo, observó la puerta con la misma atención que le daría a una grúa levantando una carga crítica. El metal comenzó a pelarse, goteando bordes derretidos. «Firmes», dijo Ion, su voz baja y tranquila, «esperen mi señal». La puerta cayó hacia adentro con un estrépito que sacudió el apartamento, la iluminación de emergencia roja se derramó desde el pasillo. Aparecieron siluetas, grandes, blindadas, moviéndose con precisión militar. Ion los contó a medida que entraban, 1, 2, 3, 4. Se estaban espaciando adecuadamente, cubriendo ángulos, haciendo todo bien para una entrada forzada estándar. El soldado a la cabeza localizó a Trexilla en su habitación, levantó su arma, un lanzador de proyectiles químicos, aún funcional, comenzó a gritar un desafío. Ion tiró del primer gatillo. Los pernos de montaje de la unidad de climatización, que ya estaban aflojados, cedieron con un chillido de metal contra metal. 300 kilogramos de maquinaria cayeron exactamente donde él había calculado, no sobre nadie, sino entre los soldados, obligándolos a dispersarse hacia sus zonas de muerte. Ahora, dijo Ion, y el apartamento se convirtió en una zona de guerra. El soldado más cercano a la unidad de climatización caída tropezó hacia atrás, cayendo directamente en la trampa de alambre de Ion. El alambre se tensó, activando la liberación de un estante con contrapeso que Ion había preparado horas antes. 20 kilogramos de herramientas y trozos de metal descendieron en un arco vicioso, golpeando al Chrysler en el casco con la fuerza suficiente para hacer que su cabeza se torciera bruscamente. Cayó con fuerza, con su armadura resonando contra el piso. Contacto, trampas en la. La advertencia del segundo soldado se cortó cuando Trexilla se abalanzó desde el umbral de su puerta. Sin sus habilidades psíquicas, no podía paralizarlo, pero la fisiología bélcara básica aún implicaba garras y velocidad. Fue por su garganta, el punto más vulnerable entre las placas de armadura, y la encontró. La sangre oscura salpicó la pared. Ion ya se estaba moviendo, con el cuerpo bajo, utilizando la unidad de climatización caída como cobertura. El tercer soldado lo vio y giró su arma hacia él. Ion reconoció la postura de tiro, vio que el dedo comenzaba a apretar y se arrojó hacia un lado. El proyectil químico, una bala real, primitiva pero efectiva, sacó chispas del piso donde había estado. Se levantó junto a su banco de trabajo, agarró una herramienta preparada, su taladro manual de manivela con una broca afilada, y giró hacia el cuarto soldado, que estaba tratando de obtener un tiro claro a Kibara. «Kibara, mirador», gritó Ion. Ella movió su cuerpo debilitado, aún más rápido que la base humana, atrayendo la puntería de los soldados hacia la ventana. El Chrysler siguió su movimiento, disparó. El proyectil destrozó el sello interno del mirador. El apartamento estalló en el caos. La atmósfera de la estación comenzó a ventilarse a través de la ventana dañada, no de manera catastrófica, pero lo suficiente para crear un viento poderoso que tiraba de todo lo que no estaba asegurado. El soldado que había disparado tropezó cuando su equilibrio se alteró, y Kibara usó el momento para chocar con el de lado. Toda la fuerza que le quedaba se centró en empujarlo hacia el mirador comprometido. Ion no esperó para ver si tenía éxito. 2 soldados más estaban empujando a través de la puerta, y podía escuchar más en el pasillo de más allá. Activó su segunda trampa, una simple liberación mecánica que hizo que sus botes de combustible químico rodaran por el suelo, derramando su contenido en patrones cuidadosamente calculados. «Trexilla, atrás», llamó. Ella se separó de su presa, moviéndose con eficiencia animal de regreso a su habitación. Los soldados vieron cómo el combustible se esparcía, reconocieron el peligro e hicieron exactamente lo que Ion había predicho. Intentaron alejarse de él. Directo a su tercera trampa. El cable que había tensado a través de la puerta a la altura de los tobillos era casi invisible bajo la iluminación roja de emergencia. El primer soldado lo golpeó en plena retirada, con los brazos agitando como molinos mientras las piernas le fallaban por debajo. Chocó con su compañero y ambos cayeron en un enredo de extremidades acorazadas. Ion estuvo sobre ellos de inmediato. El tubo que tenía en las manos no era elegante, no era sofisticado, pero era pesado y sabía exactamente dónde golpear. El espacio entre el casco y el gorjal, la articulación del codo, la rodilla, lugares donde la armadura se articulaba y no podía proteger completamente.
Golpeó con precisión mecánica, cada golpe calculado para la máxima eficiencia, sin movimientos desperdiciados, sin vacilación. El humano pelea como una máquina, escuchó a Kibara jadear desde algún lugar detrás de él. Más soldados en la entrada, Ion agarró uno de los botes de combustible, hizo una chispa con su percutor de pedernal, una herramienta tan primitiva que su chip traductor probablemente no tenía una palabra para ella, y lo lanzó. La bola de fuego que estalló no fue un explosivo de Hollywood, fue peor. Fue una ola rodante de combustión que llenó la puerta con llamas lo suficientemente calientes como para cocinar carne incluso a través de la armadura. Los Kressler gritaron y retrocedieron, y Ion cerró la puerta de un portazo, metiendo su tubo a través del marco torcido para ganar segundos. ¿Cuántos?, exigió. 6 caídos, informó Trexilla, su voz ahora era más firme, el enfoque de combate anulando el miedo, 3 fuera de la puerta, al menos 4 más en el pasillo. Volverán a irrumpir, dijo Kibara, había logrado volver del mirador, su respiración era dificultosa, diferente punto de entrada, múltiples vectores. Déjalos. Ion ya se estaba moviendo a su siguiente posición preparada. Cada punto de entrada está con trampas, cada ángulo está cubierto. La pared junto a la puerta explotó hacia adentro. Habían traído equipo de corte más pesado, estaban abriendo una segunda brecha. Ion activó la liberación de su trampa superior, una red de alambre de alta resistencia lastrada con componentes de metal. Cayó sobre el primer soldado que pasó, enredándolo, y Ion estuvo allí con su tubo antes de que el Kressler pudiera liberarse. El humano está usando nuestro entorno en contra de ellos, dijo Kibara. Había algo nuevo en su voz, no exactamente asombro, pero cerca. Cada herramienta, cada estructura, militarizada. Es lo que hacen los humanos, dijo Ion. Ahora estaba respirando con dificultad, combinando adrenalina y esfuerzo, somos débiles, lentos, frágiles, así que hacemos que todo lo demás pelee por nosotros. Una granada, explosivo químico, aún funcional, rebotó a través de la nueva brecha. Ion la vio, calculó la trayectoria y el radio de explosión en el medio segundo antes de que detonara. Abajo. Se tiró al suelo detrás de su banco de trabajo, sintió que la onda expansiva le pasaba por encima, escuchó a la metralla rebotar contra el metal e incrustarse en las paredes. Le zumbaban los oídos, pero sus manos ya se estaban moviendo, agarrando los componentes para su plan de contingencia. 2 soldados entraron corriendo mientras él se recuperaba. Kibara interceptó a uno, y sus garras encontraron las aberturas de su armadura. Trexilla tomó al otro, moviéndose con una ferocidad desesperada. Ion ensambló su dispositivo, combustible químico, oxidante, virutas de metal, mecanismo de temporizador simple, de cuerda puramente mecánico. Había construido bombas de tubo antes, en la tierra, limpiando escombros de estructuras colapsadas, mismos principios, diferente aplicación. La armó, la hizo rodar por la brecha, fuego en el agujero, la explosión en el pasillo fue todo lo que la granada no había sido, no fue fuerza dispersa sino concentrada, canalizada por la geometría del pasillo. El edificio tembló, gritos, el inconfundible sonido de cuerpos blindados golpeando las paredes. Ion esperó, contando los segundos, escuchando los movimientos. Todavía le zumbaban los oídos, pero podía sentir vibraciones a través del suelo. No más pasos, no más sonidos de brechas. Despejado, dijo, se están reagrupando. Se puso de pie, evaluó los daños. El apartamento estaba destrozado. Paredes marcadas, suelo cubierto de escombros y cosas peores. El olor a combustión y sangre era denso en el aire reciclado, pero estaban vivos. Trexilla estaba cubierta de sangre oscura, que no era suya. Kibara tenía una herida visible cruzando el hombro, superficial pero sangrante, ambas lo miraban fijamente. Kibara empezó, el humano. Ion, la interrumpió Trexilla, su nombre es Ion. Ella caminó hacia él, moviéndose con su gracia natural de depredador a pesar del agotamiento, y acaba de salvarnos la vida. Evaluación táctica, dijo Kibara, pero su tono clínico estaba alterado. El humano demostró una efectividad de combate que supera los parámetros proyectados por múltiples desviaciones estándar. Metodología, manipulación ambiental, improvisación de herramientas y eficiencia despiadada. Deja de analizar y di gracias, dijo Trexilla.
Se detuvo frente a Jon lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver su reflejo en sus ojos rojos. Gracias. No hemos terminado, dijo Jon. Se movió hacia la puerta abierta a la fuerza, cuidando de evitar sus propias trampas, y miró hacia el pasillo. Cuerpos, equipo, pero a la distancia podía escuchar voces. Se reagruparán, volverán con tácticas diferentes. Entonces preparamos defensas diferentes, dijo Trexilla. Preparamos, sí, su sonrisa mostraba colmillos, pero ahora había respeto en ella. Preparamos, no eres ganado, Jon Cope, nunca lo fuiste. De acuerdo, dijo Kibara. Ella se había movido para examinar los mecanismos de sus trampas, con su mente táctica procesando la simple elegancia mecánica. El humano es. Eres de la manada. La jerarquía ha cambiado. Jon lo sintió entonces. El cambio fundamental en su dinámica. Todavía eran peligrosas, todavía depredadoras, pero ahora cuando lo miraban, no era como a una presa. Era como a algo más peligroso que ellas. El respiro duró 8 minutos. Jon usó cada segundo. Reforzó la puerta rota con escombros, creando un punto de estrangulamiento que forzaría a los atacantes a entrar en fila india. Recargó sus armas improvisadas, mezcló más compuestos de combustible a partir de los artículos de limpieza que había guardado debajo de su banco de trabajo, amoníaco y lejía hacían gas cloro, contenido adecuadamente se convertía en un arma de negación de área. Se mueven, dijo Kibara. Su audición mejorada aún funcionaba. Un patrón de acercamiento diferente, más cauteloso. Bien, dijo Jon. Cauteloso significa lento, lento significa que tengo tiempo para pensar. Colocó su última trampa, un peso muerto usando los muebles pesados restantes del apartamento, equilibrados en un punto de apoyo que colapsaría con el gatillo correcto. Los Kressler vinieron diferente esta vez. Metódicos. Irrumpieron desde arriba, cortando a través del techo con precisión cuidadosa. Inteligentes. Evitando todas las trampas de Jon a nivel del suelo. No lo suficientemente inteligentes. Trexilla, esquina izquierda, Kibara, derecha, no participen hasta que se hayan comprometido, ordenó Jon. Se había posicionado con líneas de visión despejadas hacia ambos puntos de entrada. Con el tubo en una mano, y un contenedor de su mezcla química en la otra. El primer soldado se dejó caer a través de la brecha del techo, aterrizó agachado, con el arma barriendo la habitación. Profesional, experimentado. Jon lanzó el contenedor. Se hizo añicos contra la armadura del soldado, salpicando líquido. El Kressler se sobresaltó pero no reaccionó más allá de eso hasta que Jon golpeó su pedernal y el combustible se encendió. El soldado se convirtió en una antorcha, tropezando y gritando. Sus compañeros de arriba dudaron. Un error fatal. Jon activó la trampa de caída. El pesado mobiliario de membrana, lastrado con cada trozo de metal de desecho que había recogido, se balanceó por la habitación sobre su punto de pivote y se estrelló contra el soldado en llamas con fuerza suficiente para incrustarlo contra la pared. La estructura crujió, no la pared, sino la estructura de soporte real del edificio. Jon lo escuchó, lo sintió a través de sus pies. La zona muerta había noqueado los sistemas de estabilización activa del edificio. Ahora, con el daño de combate acumulándose, la estructura pasiva estaba fallando. Tenemos que movernos, dijo. Edificio comprometido. ¿Movernos a dónde?, exigió Trexilla. Ellos controlan los pasillos. Abajo, dijo Jon. Ya estaba en el mirador, examinando la estructura externa. Por fuera, bajando por el casco. En una zona muerta, sin equipo motorizado, las orejas de Kibara estaban planas contra su cráneo. Eso es una caída de 30 pisos. 27 pisos, corrigió Jon. Él los había contado de su vida cuando se mudó por primera vez. Y no nos vamos a dejar caer, vamos a escalar. Hay puntos de acceso de mantenimiento cada 3 pisos. Más soldados se estaban reuniendo arriba. Podía oírlos reposicionándose, preparándose para otro asalto. No hay tiempo para discutir, dijo. Agarró su mochila de emergencia y la empujó a través del mirador roto. Vamos. Ahora, Trexilla fue primero,
y su agilidad natural hizo que la transición al exterior fuera casi elegante a pesar de su estado de debilidad. Kibara la siguió con más dificultad, con su mente analítica claramente en guerra con su instinto de supervivencia. Yon fue el último, impulsándose justo cuando el techo estallaba con sopletes de corte y fuego de armas. Los proyectiles sacaban chispas del casco a su alrededor. El exterior de la estación era una pesadilla de arquitectura industrial. Todos los conductos y andamios de mantenimiento estaban expuestos, diseñados para drones automatizados en lugar de escalada manual. Pero Yon había trabajado en estructuras como esta toda su carrera. Encontró asideros donde las vampiras solo veían un casco liso, identificó las rutas de carga y las vías seguras a través de lo que parecía el caos. «Sigan mi ruta exactamente», gritó sobre el viento. La rotación de la estación creaba gravedad artificial, pero a esta altura también creaba vientos feroces. No improvisen, no tomen atajos. Escalaron 3 pisos, luego 5. A Yon le dolían las manos, le ardían los hombros, pero seguía moviéndose con eficiencia mecánica. Detrás de ellos aparecieron soldados en el mirador, apuntando sus armas. «Más rápido», jadeó Kibara. «Firmes», corrigió Yon. «Lo rápido te hace morir, lo firme te hace bajar». Un proyectil rebotó en el casco cerca de su mano. Demasiado cerca, necesitaban cobertura, distancia o ambas cosas. El acceso de mantenimiento estaba 10 metros abajo y 5 metros hacia el lateral. Una esclusa de aire diseñada para la entrada de drones. Yon alteró su camino guiándolas a través del revestimiento expuesto del casco, confiando en la física y en su propio sentido de la integridad estructural por encima del miedo. Lo lograron. Yon consiguió abrir la esclusa, mediante anulación manual puramente mecánica, y entraron a trompicones en un pasillo de servicio que olía a ozono y a miedo viejo. «Estamos en el subnivel de mantenimiento», dijo Kibara, accediendo a algún mapa interno a pesar de que sus sistemas estaban comprometidos, debajo de los sectores residenciales. ¿Podemos llegar a los niveles de acoplamiento?, preguntó Yon. En teoría, pero ellos también. Tendrán unidades convergiendo. El edificio se estremeció, con fuerza. Algo fundamental había fallado, y Yon sintió que la geometría de la estructura cambiaba de maneras que hacían gritar a sus instintos de ingeniero. «La estación se está desestabilizando», dijo. «Lo que sea que hayan hecho para crear la zona muerta, combinado con los daños de combate, no necesitó terminar la frase. Ambas vampiras entendían el fallo estructural. «Tenemos que llegar a las cápsulas de emergencia», dijo Trexilla. «Esas requieren energía», señaló Kibara. «No», dijo Yon. Había estudiado los sistemas de emergencia de la estación cuando llegó. Gajes del oficio de ser ingeniero estructural, las cápsulas tienen lanzadores de respaldo mecánicos, sistemas de expulsión por resorte. Funcionarán incluso en una zona muerta. Corrieron. Los pasillos de mantenimiento eran un laberinto, pero Yon los sorteó por lógica estructural, siguiendo las paredes de carga, evitando áreas donde la geometría parecía comprometida. Detrás de ellos resonaban sonidos de persecución. El escuadrón Kressler apareció en una intersección por delante, 4 soldados, con las armas levantadas, no había tiempo para trampas elaboradas. Yon agarró el brazo de Trexilla, la empujó a un hueco en la pared. «Fuego químico», dijo, sacando su último contenedor de combustible. «Cuando lance esto, ambas ataquen por los lados, la armadura es más débil en las articulaciones, apunten a la movilidad». Lo lanzó, golpeó su pedernal. El corredor se convirtió en un infierno. Las vampiras se movieron como sombras a través de las llamas. Sus instintos depredadores anulando el miedo, y los Kressler cayeron en un combate cuerpo a cuerpo brutal que terminó en segundos. Siguieron moviéndose. La muerte del edificio se aceleraba ahora, los soportes fallaban, la atmósfera se ventilaba por las secciones perforadas, toda la estructura comenzaba un lento bamboleo rotacional que terminaría en una desintegración catastrófica. La bahía de cápsulas de emergencia era un caos. El personal de la estación ya estaba evacuando, atiborrándose en las pequeñas cápsulas esféricas que los expulsarían al espacio para ser rescatados. Nadie detuvo a otros 3 desesperados supervivientes para reclamar una cápsula. Yon los encerró, golpeó el lanzamiento manual.
Los resortes de la cápsula se activaron con un sonido parecido a un disparo, y fueron expulsados al vacío con la fuerza suficiente para inmovilizarlos a todos contra las correas. A través del mirador, Ion observó la estación desgarrarse a sí misma en silencio. La zona muerta seguía activa, pero al no tener nada que suprimir, era solo espacio vacío lleno de escombros y atmósfera congelada y los cuerpos de aquellos que no habían logrado salir. Se acabó, dijo suavemente Kibara. El campo de la zona muerta colapsó 20 minutos después. Ion lo sintió como una extraña ausencia de presión que no se había dado cuenta que estaba sintiendo. Inmediatamente, las balizas de emergencia se activaron por todo el campo de cápsulas, y los ojos de Kibara se desenfocaron mientras su interfaz neuronal se reconectaba. Naves de rescate en camino, informó. Protocolo de evacuación estándar, seremos recogidos dentro de la hora. ¿Y entonces? Preguntó Trexilla. Entonces encontramos otro lugar para vivir, dijo Ion. Ambas vampiras lo miraron. Trexilla sonrió, mostrando los colmillos. Juntos, confirmó Ion, pero voy a renegociar los términos del alquiler. Me parece justo, dijo Kibara. Su tono analítico estaba de vuelta, pero algo había cambiado fundamentalmente. El humano Ion ha demostrado capacidades cumbre. Se establece una nueva jerarquía. Nos salvaste la vida, dijo Trexilla. Ella extendió la mano y tomó la de él. La suya aún estaba fría, aún era alienígena, pero el gesto fue inequívocamente el de iguales. Sin nada más que herramientas primitivas y malicia humana. Física, corrigió Ion. Palanca, fricción, combustión, las mismas cosas que construyeron la civilización. Las mismas cosas que destruyeron a un escuadrón militar de asalto, agregó Trexilla. Eso también. Flotaron en un cómodo silencio, viendo a las naves de rescate sortear el campo de escombros. La mente de Ion ya estaba trabajando en el siguiente problema, donde vivirían, cómo prevenir otro escuadrón de la muerte, qué mejoras estructurales tendría que hacer a cualquier nuevo apartamento. Pregunta, dijo Kibara, ¿cómo supiste que el edificio se desestabilizaría? No lo sabía con certeza, admitió Ion, pero sabía que era vulnerable. Las zonas muertas suprimen los sistemas activos, pero la estación dependía de ellos para su integridad estructural. Si sumas el daño de combate, el fracaso era probable, simplemente me la jugué por las probabilidades. Apostaste con todas nuestras vidas, dijo Trexilla. Sí, lo apruebo, su sonrisa era feroz. Eres mucho más interesante de lo que calculé inicialmente, Ion Cope. Ustedes dos también son diferentes de lo que esperaba, dijo Ion. Pensé que me comerían en una semana. Todavía podríamos, ronroneó Trexilla, pero ahora sería consensuado. Kibara hizo un sonido que podría haber sido una risa. Dejando de lado el comentario inapropiado de Trexilla, la dinámica fundamental ha cambiado. Ion, eres manada, iguales, posiblemente, hizo una pausa, considerando, posiblemente más que iguales. No más, dijo Ion. Solo diferentes, ustedes tienen sus fortalezas, yo tengo las mías. Complementarios, coincidió Kibara, sinérgicos. La nave de rescate se enganchó a su cápsula y comenzó la secuencia de recuperación. A medida que eran arrastrados hacia la bahía, Ion echó un último vistazo a la expansión del campo de escombros. Había llegado a la estación buscando un trabajo tranquilo, una sola habitación, un lugar donde practicar su oficio en paz. En su lugar, había encontrado a 2 vampiras alienígenas, un escuadrón militar de asalto y la prueba de que, a veces, las tecnologías más antiguas seguían siendo las más confiables. Para el próximo apartamento, dijo, voy a revisar la situación de los compañeros de piso antes de firmar. Trexilla se rió, genuina y cálidamente. Para el próximo apartamento, tú escribes el contrato de arrendamiento. De acuerdo, dijo Kibara. Ion ha demostrado capacidades superiores en la evaluación de amenazas. Las puertas de la bahía se sellaron, la gravedad regresó. Ion se paró sobre las sólidas placas de la cubierta, y sintió el alivio familiar de estar en un lugar estructuralmente sólido. Vamos, dijo, vamos a que nos procesen y a encontrar un bar, necesito un trago. Ion, dijo Trexilla, con una nota en la voz que él nunca había escuchado antes, algo casi parecido al afecto. Gracias por luchar por nosotras.
De nada, dijo John. Ahora encontremos ese bar, la primera ronda va por ti. Entraron juntos en la nave de rescate, un humano y 2 vampiras, refugiados de una zona muerta, supervivientes de una situación imposible. La dinámica de poder había cambiado permanentemente, la jerarquía se había reescrito. Y en algún lugar de la galaxia, John calculó que habría otro apartamento esperando, preferiblemente uno con ventilación funcional, integridad estructural decente y compañeras de cuarto que entendieran que los humanos, a pesar de toda su tecnología primitiva y biología frágil, seguían siendo la especie que había convertido las rocas y los palos en civilización. Seguía siendo la especie que sabía cómo sobrevivir cuando todo lo demás fallaba. Seguía siendo peligrosa en todos los aspectos que importaban. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Si la disfrutaste, por favor suscríbete, dale me gusta y síguenos para más ciencia ficción escrita por humanos. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación, creados únicamente con fines de entretenimiento.